¿Cómo están, cabros? Acá estamos, po, weón. ¿Cómo estáis, Luchito? Excelente. ¿Cómo está ahí Fabián? ¿Cómo está Talo? ¿Cómo está el Cevita ahí en los Oye, controles? no ha llegado Haller. Nuevamente lo abandonó el internet. Seba, déjelo ahí ausente ahí con una anotación negativa en el libro. Sí, vamos a dejar, sí, va a quedar ahí marcado. Por eso está su espacio ahí vacío para que se note, para que se note. No. Oh, Hoy día no va a tener la carita feliz para irse para la casa en la libreta de anotación. No, Nubecita nomás, nube triste. nube triste. No es triste. Sí. Oye, ¿cómo están, chicos, para este capítulo especial de Cine Culto el día de hoy? Exactamente. Excelente, Postalo. Como siempre ahí nosotros vamos combinando lo bueno, lo que es destacado por su calidad artística y por lo que marcó. Y también de repente nos vamos por otro lado con lo que es lo más mierda del cine. Así que ahí vamos combinando para mantener un equilibrio. Me encanta Hay eso. que hacerlo entretenido. Entre seriedad y mierda. Mir, sí, no, está bien. sí, oye, Así que ahí no, nosotros vamos intercalando, como decía Luis. Bueno, en esta oportunidad, obviamente, vamos a citar películas que a estas alturas forman parte, digo, del culto. ¿Cierto? Películas que incluso ya tienen un buen par de años, más de 10 años, alguna una década o más. Mucho más. Y hasta el día de hoy siguen generando algún tipo de dividendo, siguen siendo solicitadas a través de plataformas en estos tiempos digitales. Así que ahí vamos a estar haciendo una revisión de aquello que consideramos importante nosotros, relevante acá en Vegeta Planet. En Vegeta Planet. Oye, Exactamente. Luchín, antes de empezar, como siempre, gracias a quién traemos los concursos aquí del canal. Por supuesto, ahí desde el día 1, desde que nos tiramos con este proyecto ahí junto al amigo Talo, Arte Panul, con todos sus cojines personalizados, de todo lo que tú te imaginas ahí, artistas de cine, música, animaciones, lo que se te ocurra. Arte Panul, con todos esos cojincitos regalones amorosos que siempre están presentes, tanto en sus páginas de Facebook, Instagram y en su local del Persa Bio Bio. Así que visiten ahí su catálogo para que vean algún cojincito que les guste. ¿Y quién más está con nosotros ahora, Talo? Oye, Luchito, como tuve la oportunidad el capítulo pasado de pronunciar nuestro nuevo colaborador, la gente del tío Krakentoy está presente con Vegeta Planet ahí, con Sí, todos bueno. los cuadros, las figuras 1.6 de 7 pulgadas, McFarlane, Funko Pop, tienen hasta Lego. Lo que quiera buscar en el mundo del coleccionismo Lego, lo encuentra qué en maravilloso. Krakentoys, ahí en su local del Persa Bio Bio. Para que se vayan a dar una vueltita, es en el Galpón 1, local 203 y 206, ¿parece, Luchito? Sí. Podemos Exactamente. encontrar, claro, Sí, 206 y 206. Y si van el día Sí, domingo, sí. se van a encontrar conmigo. Así que, Sí, vamos. se van el domingo. Se toman con Luchito ahí una atención personalizada. ¿Quién más nos acompaña, don Fabián? Oye, yo quiero perdón. saludar. Perdón. Diga. Ahí la parte de Goku Style, perdón, verdad que don Hallen no está. Tenemos ¿A qué? los amigos de Goku Style Chile con todos los DVD, las películas 4K, Blu-ray, VHS, todo lo que se imaginan, los estrenos, películas, incluso El antes que salgan en el Claro. cine, lo puede conseguir ahí con Goku Style. Además, si no tiene el formato que usted busca, se lo entregan en disquete. Oye, pueden encontrarlo en Placer 657, local 79, en el Persa Bio Bio. Ahora sí, Fabián, perdón, que se me olvidó que no estaba don Haller. Ahora sí, oye, estamos medio desajustados con la. Con la ausencia de Don Haller, por sí, favor. con la ausencia de Haller, ¿eh? Pero bueno, hay que saber salir del paso, ser profesional y lucirse, como siempre. Oye, saludamos de manera cordial a los amigos de Big Man Chile, obviamente quienes hoy se hacen presentes y en parte hacen posible, obviamente, el programa del día de hoy, la emisión de Vegeta Planet de hoy. La casa de los Funko Pop en Chile tiene un solo nombre. No se confunda, señores, hablamos de Big Man Chile. Visítalos en Galería Comercial Eurocentro, en pleno centro de Santiago, Ahumada 83, local 0105 o 0105. Las coordenadas, el teléfono más 569-5107-1517. Y recuerde también seguirlos en sus redes sociales para así no perderse de nada.
Exacto, y Exactamente. siempre tienen su exclusiva ahí, que les llegan su Funko Pop. Así que de todo tipo, maravilloso ahí los Big Man. Y lamentablemente Don Haller de ahí no pudo estar con nosotros, y es cuando está el equipo titular listo para salir y se lesiona minutos antes de salir a la cancha. Se mandó una bola de pata ahí en la ducha, güey. Espérate, que está entrando el Haller. Mira, de hecho lo vamos a poner el tiro en la pantalla para que no ha cagado perna, pero ya está dentro de la sala. Ahora tengo que activarlo para encontrar. Eso es lo mejor, Haller. ¿Podéis hablar? ¿Estáis vivo? Lo están infiltrando, ¿Está ahí o no está ahí? de la cancha. Sí, Ya. sí, le mandamos un saludo a los chicos de Goku Style porque ya pasaron. Maravilloso. Maravilloso, Haller. Lo que pasa es que se conecta con Internet Explorer, pues, güey. Sí, está con Internet Explorer, Haller. Sí. Es ahí. Ah, la wea. Estamos con caleta de delay, güey, parece. Haller, ¿estamos con delay o no? Ah, es de esperar, pues sí, así funciona. Así el campo. Lamentablemente mi internet acá. Está poquito desfasado, güey. Una cosa poca, sí. Tienes que actualizar el Explorer al Chrome, pues, Haller, si ese es el problema. Oye, ¿con qué partimos el día de hoy, Luchito? Mira, hoy día de hoy vamos a hablar de películas, como decía muy bien ahí Fabián, de estas películas de culto que han marcado. Y para esta ocasión seleccioné la película Dredd del año 2012, estimado. Buenísimo. Sí, es una película que lamentablemente no le fue muy bien en taquilla, pero son esos casos raros que la taquilla no la acompaña, pero sí la crítica. Muy buenos comentarios acerca de esta película, pero como te digo, lamentablemente no lo acompañó las visitas al cine. La recaudación fue bastante menor a lo que fue el presupuesto. Mira, como dato debo decirles que el presupuesto fue de $50 millones y solamente pudo recaudar 35, lo que es una señal de que la película lamentablemente no funcionó en los cines. No llegó la recaudación que se esperaban, incluso la película no duró más de un par de semanas en cartelera y la tuvieron que sacar debido al bajo público que estaba asistiendo a las salas. Pero esto no es un mal indicio, porque la película en sí yo creo que mantiene yo creo que es más fiel al sentido del cómic, en el sentido de la violencia, de lo que a lo mejor de lo duro, de la maldad, en el sentido de los criminales que se sienten realmente que son desquiciados, del tema de esta ciudad post-apocalíptica, que todos están en estos mega blocks totalmente, y que esos edificios grandes que son como unas manzanas en las cuales está toda la gente, y dentro de los edificios hay dominio de las mafias, bandas de ahí que están peleando. Y estos jueces que son, la particularidad que tienen es que son policías y jueces en el momento, es decir, ellos tienen la facultad de dictaminar sentencia en el acto, es decir, dependiendo del crimen pueden hasta incluso la pena de muerte en el momento, nada de llevarlos presos, de que el abogado, de la fiscalía, nada. Qué eficiencia, güey. Se evita toda la burocracia, estimado. Nada de burocracia. Aquí el tipo lo encuentra culpable y agrado. Sí. Fuiste bueno. ¿Y en la película te ve así más o menos que es como por tincada del juego, o sigue ciertos reglamentos y estatutos, o esto es distópico total? No, ellos tienen es decir, por lo que se ve en las dos versiones, porque ahí, como ven en las imágenes, puse secuencias tanto de la película que hizo Stallone en su momento y la última versión del 2012 de Karl Urban. Y en ambas películas siempre se notaba de que ellos sabían un código, y que había un código de justicia, y que estaban las leyes, y que cada delito tenía su pena, ¿ya? Entonces, su agravante. Claro, entonces ellos sabían totalmente cuánto eran cada crimen, cuántos años tenía y todo. Entonces, en una de las secuencias que me acuerdo de la primera de Stallone, ahí le va diciendo que
atacar a un policía, matar a un policía, tener armamento, iban acumulando años, que le iba incluyendo en la pena hasta que le hace la sentencia de muerte por matar a un policía. Mira, a ver cómo lo podría decir. Si nos basáramos en la parte conceptual del personaje, yo creo que es más fiel la película de Stallone, en lo que es el arte conceptual, por el traje, por la caracterización. Yo diría que la de Stallone es más fiel a la imagen del personaje, ¿ya? Pero en lo que es esencia del cómic, yo encuentro que es mejor la del 2012, que es mucho más... le pegaron más una repasada ahí. Sí. Totalmente, yo creo que, Sí, yo creo que ahí hay una mezcla. Y ¿sabes lo que yo encuentro que le pasa a la película de Stallone? Es que la imagen de Stallone le hace mal a la película en cierto sentido. Yo creo que el hecho de querer lucir más a la figura de Stallone que del personaje en sí, le quita mérito a la película, porque al final de cuentas, si tú comparas ambas películas, en la del 2012 de Karl Urban, Dredd no se saca nunca el casco. En ningún momento muestra la cara ni nada. Es decir, es Dredd toda la película. En cambio, la del la del año, si no me equivoco, 95. Aquí 95. Anotado, la de Stallone aparece al principio de la película con el traje, al final, y todo el resto de películas solamente se ve a Stallone. Entonces, como que el personaje como mostrarlo. Claro, entonces siempre se luce la cara de Stallone, entonces como que el personaje en sí se pierde, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que en el cómics no pasa tanto eso. No es que el Dredd ande siempre a cara descubierta, siempre anda como su uniforme de policía y todo el tema. Entonces, en ese sentido, yo encuentro que la película de Karl Urban es más fiel en ese sentido por la violencia, por la esencia del cómic en sí y por respetar al personaje un poquito más, ¿ya? Porque Urban aquí se nota de que no tiene ese problema de no mostrar la cara. Es decir, él se pone el casco desde el principio de la película y todo el resto de películas sigue funcionando así. ¿Cachai? Es como el Mandaloriano. Claro, como el Mandaloriano, exactamente. Y si tú le ves la mueca que tiene Urban, yo creo que es bastante parecida a la del personaje. Sí, la mueca que tiene la cara, los labios, el rictus hacia abajo, muy parecido al personaje del cómic. Entonces yo creo que está bastante bien hecho y ahí Karl Urban le puso bastante, como dijera, corazón al personaje, porque se nota en el transcurso de la película como que se empapó en el personaje y le trata de dar esa identidad que se ve en manifiesto durante toda la película. A pesar de que la película transcurre en un escenario muy reducido, que es solamente este gran edificio donde ocurre la mayor parte de la acción, la película no pierde, no aburre. Yo encuentro que la película mantiene un nivel bastante constante desde inicio a fin y personajes bastante interesantes dentro de la trama. Ahí está la actriz que se llama Lina Headey, que la vimos en la serie Las Crónicas de Sarah Connor, de Terminator. Ella era Sarah Connor en esa serie, y aquí hace del personaje malvado, por decirlo así, que es la que inventa esta droga, que es como una especie de que retarda el tiempo, lo hace hacer más lento y que todas las emociones van, y que era muy, muy adictiva. Entonces estaban como todos peleándose el mercado de esta droga que es muy adictiva. Y ahí aparece este personaje de Dredd en contra de todas estas bandas que están ahí apoderándose completamente del edificio. Entonces la gente está totalmente a merced de estas bandas y lamentablemente la droga, la violencia, la delincuencia se toma parte de la ciudad y estos jueces son los únicos que se interponen para poder salvaguardar la seguridad de las personas. Pero es bien poco alentador el futuro que muestran estas películas. Es decir, lo que muestran en lo que respecta a seguridad y violencia, como que no da muchas ganas de, como que uno dice, es heavy que llegara a pasar eso, de que la delincuencia y la violencia se apoderen de las calles a ese nivel. Y es como gótica. Sí, es muy caótica y hasta cierto grado uno
a lo mejor, como te digo, puede sonar un poco duro o no muy correcto, pero hasta uno empatiza con los policías, con estos jueces que tienen que dictaminar en el momento, porque ya está el nivel de la violencia que como que al final de cuentas tú dices no queda otra, porque el sentido de la justicia, me imagino que llega a un concepto que es demasiado lento para el nivel de violencia y delincuencia que hay. Es decir, ese proceso de capturar, de llevar a la justicia, de encarcelar, y hay un montón de delincuencia que está desbordada afuera. Entonces como que uno empatiza y entiende de que el hecho de que el policía sea juez a la vez, porque no hay tiempo para involucrarse, no hay tiempo para nada de eso. ¿Cachai? Y Luchín, una consulta. Entrega esos elementos que son bastante interesantes en estas épocas o en estas fechas, tomarlas en consideración. Y te deja como un mensaje, digo, que te puede advertir de lo que puede venir a futuro, que a lo mejor no se ve tan lejano y no es tan utópico como uno cree. ¿Y el Haller me quería decir algo? Sí. Luchín, yo tenía una consulta, más que nada como pensando en la gente que todavía no ha visto esta película. ¿Esta violencia desatada que se da en las calles es por alguna razón especial? ¿Algún, no sé, digamos, algún movimiento que desató algo? ¿O esto es netamente por un tema de crisis moral humana que empezó a escalar a nivel de violencia a nivel social, me refiero? Claro, llega un momento que el tema se desborda, es decir, la delincuencia totalmente desbordado, y el tema de las drogas, que yo creo que es como el gran detonador en esta película, y es la que hace que la delincuencia aumente a ese nivel, porque es tanto el nivel de adicción que llega a tener esta droga, que al final los tipos para conseguirla roban, son capaces de hacer de todo, y como es tan lucrativo, claro, todos se entusiasman con hacer esto del negocio, y por eso es que la delincuencia y el narcotráfico y todo lo que tú quieras se desborda, porque al final de cuentas crea tanto adicto que al final el negocio se convierte en algo súper lucrativo y llamativo. Entonces ya nadie quiere trabajar, como que todo es toda la delincuencia, ¿no? ¿Cachai? Entonces eso es lo que hace desbordar el sistema. Aparte, Luchín, perfecto, algo que es súper entretenido del cómic, en realidad, que rescata harto la película, pero te hace como un resumen al principio para explicarte qué es Megaciudad, es que en este mundo distópico futurista ya la contaminación es tan grande a nivel global que la única forma de mantener la gente en estas megaciudades, en las pequeñas partes del mundo donde no está contaminado, pues, ¿cachai? Y aparte de eso, existe la sobrepoblación, pues. Y eso ya es lo que genera un caos dentro de la sociedad, pues, ¿cachai? No hay trabajo, no hay estabilidad. Y a base de esto mismo se crean los jueces, como decías tú, como para acotar el tema de la parte seguridad, ¿cachai? Imagínate procesar tantas personas y estar a pura embarrada nomás en el mundo. Aparte claro, la preparación que tienen los jueces, ¿cachai? Y por eso la actitud de Dredd es así, que están fríos, están concentrados en su trabajo, que ellos desde niños los toman y los comienzan a entrenar, porque normalmente son niños que son huérfanos y los comienzan a entrenar desde niños en la academia de hecho, Dredd estuvo 15 años estuvo 15 años entrenando. Los que salen de cuarto medio y dicen, quiero ser juez. Hay algunos casos así, pero el Dredd estuvo 15 años en la academia para poder ser un juez, ¿cachai? Por eso es lo entretenido y la actitud que tiene la película. Como decías tú, la segunda, la del 2012, es mucho más fiel la actitud de Dredd a lo que es el personaje en el cómic. La de Stallone es algo más caricaturesco, más como para toda la familia, ¿cachai? Como más Rambo. más suavecito, más humor. Oye, claro, lo que pasa es que yo mira, el cómic es del año 1977, igual es antiguo, el cómic del juez Dredd, pero a mí ahí es donde a mí me produce cierto malestar, por decirlo de alguna forma, porque muchas veces nosotros juzgamos las películas porque las vemos que son demasiado familiares, o que no tienen la violencia que a lo mejor están presentes en los cómics o en las animaciones o en los videojuegos. Pero resulta que te colocan una película más adulta y no funciona tampoco la taquilla. Entonces al final se cuesta como que uno dice qué es lo que busca la gente en el cine, porque al final le colocan una película más violenta, porque la de Karl Urban es súper violenta, porque es súper explícita en la muerte,
puta, sangrienta total, pues, versus la de Stallone, que como dices tú, es mucho más familiar, más caricaturesca, ¿cachai? Hay mucho humor metido entre medio, pero al final, ¿qué es lo que busca la gente? Es decir, si o es muy familiar, no les gusta porque es muy de niño, pero si le colocáis una película muy adulta, también genera cierto conflicto. Entonces ahí es complicado determinar qué es lo que busca, porque un director dijo, seguramente en esta película dijo, ya vamos a ser mucho más fieles al cómic, a la esencia de Dredd versus la que ya se había hecho, y vamos a hacer esta película más oscura, más violenta, que sea todo aquí, pero resulta que le fue mal en taquilla, ¿cachai? Entonces no es una mala película porque tiene buena crítica, ¿cachai? Pero no funciona. Entonces es extraño. Yo creo que es un tema a lo mejor de análisis, en el sentido de qué pasa en la mente de las personas que ante películas que son más violentas, más adultas, no encuentran esa respuesta en las recaudaciones, que es lo que motiva, porque según lo que le pasaba a esta película, iban a hacer una secuela, pero como claro, los resultados fueron tan malos que esa idea quedó ahí descartada solamente. Claro, descartada, porque claro, si pierden, si ni siquiera son capaces de recuperar la inversión, es decir, ¿qué estudio va a decir ya hagamos la secuela? Es extraño, sería muy difícil. Aunque todavía las esperanzas no están perdidas. Karl Urban igual se ha mostrado interesado en volver a encarnar a este personaje porque le gustó y le queda muy bien. Sí, y le queda bien, ¿cachai? Y Karl Urban lo hemos visto en distintas en otras películas como Doom, estuvo presente en El Señor de los Anillos también, ¿cachai? ¿En serio? ¿Qué personaje? ¿En cuál? ¿El Señor de los Anillos? Estuvo en la segunda. Era parte del ejército del rey ese que sale con el pelo rubio, que hace una soldata, no se notaba mucho. Y tuvo un papel bien infantil también en Thor Ragnarok, ¿cachai? Que yo creo que no le hizo justicia a su calidad de actor, pero me imagino que tuvo que transar para estar ahí en las grandes ligas. Pero él ha estado presente en otras películas y se luce. Bueno, es cosa de verlo en la serie The Boys, que el personaje ahí, Butcher, se roba la película, perdón, no la película, se roba la serie, sí, por su capacidad de sarcasmo y todo el tema que combina ahí ese personaje. Así que, como te digo, en resumen, a mí me gusta esta película de Dredd porque encuentro que es bastante fiel a lo que es el sentido del personaje en sí, sin desmerecer a la de Stallone, pero claro, es decir, si tú las comparas ambas en las distintas épocas, yo prefiero esta, la de Karl Urban, la Dredd, la última. Así que para mí esa es una de las películas que, a pesar de que a lo mejor no fue tan bien vista en la taquilla, es una buena película y vale la pena verla. Así que ahí está mi aporte para el día de hoy con la película. Buenísimo. La pueden ver, véanla, y si quieren verla de Stallone también, y sacan sus propias conclusiones ahí, cuál les parece mejor. Buenísimo, Oye, buena recomendación. ¿Quién va con la segunda patita? Don Haller, ¿cuánto es que se le vaya al internet? Estoy rogando que no pase nada, güey. Por favor, que no pase nada. Partir la segunda temporada así letal, con internet brígido, con cortes de luz. Bueno, ojalá en este rato no pase nada. Les traje esta semana, chiquillos, hablando de películas de culto, de una de mis películas favoritas, lo digo desde ya. Esta es una de mis... Bueno, así, si me preguntan, oye, recomiendo una película buena, no tan profunda, pero de culto, esta, La Haine, como se llama el título original en francés, que en español quiere decir El Odio. Esta es una película de 1995 también, Luchín, mire, ahí coincidimos, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Y si no fuera poco, también habla acerca de rollos sociales, rollos de justicia, cuestionamientos de posiciones sociales dentro de una sociedad, valga la redundancia. Y es muy interesante esta película, a diferencia de la que tú trajiste, Luchín. Esta se sitúa en el presente 1995, el año en que se estrenó esta película,
Estamos hablando de una película que desde el vamos generó un impacto. Fue nominada al año siguiente a los premios César y de ahí para adelante muchas nominaciones y reconocimientos y premios también. Esta película fue dirigida por Matthew Kassovitz, un director francés de familia, si me estaría aventurando, pero por apellido me imagino que debe ser familia ucraniana, rusa, etc. Y Kassovitz quiso representar a través de esta película la crisis social que se vive no en términos puntuales o contingentes de acuerdo a la época, sino que en términos generales. Te lo grafica y te lo aterriza dentro de este contexto social francés, que ya de partida en la película tú empezáis con una sensación de, perdón a los fanáticos de Woody Allen, pero es como, este no es el París romántico que me muestran en las películas, así como, ay, qué dulce, el país del amor y la weá. No, este es un París cuático, es un París muy de suburbio, de violencia, de injusticia, y sobre todo, y lo que recalca Kassovitz en esta película, de mucha monotonía. La película no es monótona, pero él te enfrasca dentro de una rutina que viven los protagonistas que te hace sentir como que a un principio tú decís, ya, esto es como el viaje del héroe, esto es como los chicos parten de este punto y van a subir y van a escalar a este punto dentro de la trama. Y a medida que avanzando la película te das cuenta que ellos están metidos dentro de un vórtice social en donde ellos no tienen por dónde escapar porque son personas de la baja sociedad, llamémoslo así, y no tienen por dónde, o sea, es súper realista en ese sentido y es lo que impacta. Como para relatar un poquito de qué trata esta película, sin ánimo de hacer spoiler obviamente, cosa de poder interesar a la gente e invitarla a que vea esta preciosura de película. Habla de las 24 horas que viven este grupo de amigos, 3 amigos, Vincent, Hubert y Said, 3 amigos de los suburbios de París, que, bueno, como te decía, te relataba las primeras 24 horas que viven posterior a un suceso que ocurre dentro de los suburbios de París. Este suceso es el maltrato, el abuso de poder, llamémoslo así, de parte de la policía francesa contra un joven del barrio donde estos chicos eran, que es un joven de ascendencia árabe. Y durante unas protestas que hubo el día anterior, la policía toma preso a este joven y lo maltratan y lo dejan casi ya en estado crítico, en estado casi mortal, casi lo asesinan, y está en coma en el hospital. Entonces la película parte contándote esto y te muestra la realidad de estos 3 chicos que van comentando oye, ¿cachaste que ayer le sacaron la cresta al Juanito? Que no me acuerdo cómo se llama el cabro, al chico que creo que se llama Macome, creo, aquí tengo el torpeo. Y van comentando durante la película acerca de esto, pues de, oye, ¿cachaste que ayer quedó la cagada, una protesta así como tipo estallido social, más o menos? Y van comentando de que, claro, este chico lo agarraron y este chico era muy amigo de uno de los cabros de acá, que es de Vince, que todo esto Vince interpretado por el gran Vincent Cassel, bueno, o sea, ese bueno es notable y hoy en día es nuestro porque vive en Latinoamérica. Y el Vincent, que ahí lo vemos con la pistola, él jura, dentro de la conversación que tengo con los chicos, jura venganza contra los policías si es que este chico, este amigo de él, llegase a morir dentro de su estado crítico en el hospital. Y los otros le dicen, ya, pero ¿cómo voy a cobrar venganza? No te metas en weá, no seas weón. Él dice, no, es que, pucha, esto es un secreto entre nosotros. Ayer me encontré una pistola, les cuento. Y todos así como, ya, pero ¿dónde te la encontraste? Y en las noticias sale de que a uno de los policías durante las protestas se le perdió su pistola, po, y la andan buscando. Y este weón se la encontró, po. Y la tiene guardada y la lleva para todos lados. Y a medida que va avanzando la película, los chicos van teniendo distintas aventuras dentro del barrio, dentro del suburbio de París. Choques con la alta sociedad, incluso también hay una escena súper fuerte ahí. También con neonazis, skinhead, que entre medio, dentro de los neonazis skinhead con los que se encuentran, está el director de la película, Kassovitz, es un neonazi, y más o menos, ahí creo que está dando vuelta la imagen, la voy a apuntar cuando salga. Su cameo. ¿Ah?
Su cameo piola. Sí, su cameo piola. De hecho, actúa súper bien Kasovitz en esa escena. Yo la compré, después supe que era el director el que estaba ahí, fue como, bueno, cuático. Y bueno, esta película lo increíble, o sea, digamos como lo rescatable y por qué esta película pasó a ser una cinta de culto, es por el hecho de que está llena de simbolismo, está cargada con un mensaje y una crítica social súper heavy, súper fuerte, que incluso podría atreverme a decir que es contingente hasta el día de hoy. El tema de las diferencias sociales, pero no vistas desde el escritorio, como podría, sin ánimos de polemizar, pero como podemos verlo hoy en día, que muchos pueden estar ahí acomodados de su sillón haciendo crítica social. Esta está llevada más al terreno, a la práctica en ese sentido. Desde un punto de vista mucho más crudo también. Y bueno, en cuanto a los simbolismos que podemos rescatar de la EN, hay muchos. O sea, tenemos estos tres amigos que son Vincent, Hubert, que es el afroamericano que vemos ahí, o de ascendencia afro en realidad, porque está situado en Francia, y Said. Estos tres personajes, si bien analizamos a cada uno de ellos, Vincent es de familia judía, lo vemos cuando dentro de su casa, hay escenas dentro de la casa de Vincent, vemos que hay muchos adornos, muchos simbolismos del judaísmo, y ahí entendemos de que él viene de una familia judía. Hubert viene de familia de ascendencia africana, y Said de familia árabe. Entonces ya partimos de una situación súper heavy, porque nuestros protagonistas son franceses, pero en sí no son franceses. No son los franceses de Woody Allen, no son los franceses de las películas románticas que nosotros estábamos acostumbrados a ver hasta esa época. Estos son, de cierta forma, apartados sociales dentro de la sociedad francesa de ese entonces. Entonces, de cierta forma, están en un limbo ellos, están como entre medio, están entre que son y no son. Aparte, lo que llama la atención de la película, si estamos hablando de una película de 1995, es que son personajes y es una cinta que demuestra en blanco y negro. Y esto tiene una razón de ser. Kasovitz quería neutralizar todos los personajes y todo lo que acontece dentro de la película a través del filtro del blanco y negro, la escala de grises, porque solamente tenéis dos opciones, o es blanco o es negro, no hay colores. No quería aplicar razas dentro de esto. No hay términos medios. No hay términos medios, la hueá es blanca o es negra. Claro. Y te lo plastifica dentro de ese recurso. Por otro lado, la película parte con una paradoja, con una metáfora, con una fábula, no una fábula, es como con una historia de un hombre cayendo al vacío. Hay una voz en off, que después tú entiendes que es la voz de Said, el personaje que vemos ahí, que te va relatando la historia de un hombre que va cayendo al vacío. Y mientras va cayendo al vacío, él mismo se dice a él que todo está bien, todo está bien. Jusquecito va bien, jusquecito va bien, jusquecito va bien. Pero al momento que choca contra el piso es cuando recién inicia, metafóricamente hablando, inicia el odio, que es lo que recorre esta película y es lo que te hace mostrar de cierta forma que la sociedad en sí es la que constantemente está cayendo al vacío. Y mientras está cayendo al vacío todo está bien, pues bueno, si no está pasando nada, o sea, estás cayendo nomás. Pero cuando sentí el chancacazo y cuando te morí, cuando te duele, es cuando pegas contra el concreto. En cierta forma, Kasovitz te relata que la sociedad en sí va en un vórtice constantemente de estar chocando contra el suelo a través de el odio, a través de esta fuerza motora que de cierta forma va construyendo en la comunidad en la que nosotros vivimos. La sociedad se construye en base al odio más que el amor. O sea, claro, están los valores y todo, pero si te das cuenta, casi todo se rige en torno a eso, y es la crítica que hace Kasovitz dentro de esta película. Por otro lado tenemos el simbolismo de la pistola. La pistola está presente en toda la película, o sea, es una intriga, es el germen que tú decís, chucha, aquí este weón la va a sacar y se va a pitar a un weón, cuando está con los neonazis, cuando está en una galería de arte con pura gente de la alta sociedad, decís, ya, aquí este weón va a dejar la cagada, porque aterrizando la simbología, claro, aterrizando la simbología dentro de los personajes, Vincent, que ahí lo vemos, él representa de cierta forma el odio. Él es el odio, Vincent es el odio, es el weón que juró vengarse de los pacos porque se habían sobrepasado con su amigo. Por otro lado tenemos a Hubert, que es este chico de ascendencia africana,
que él es súper centrado, él es la conciencia, él es el que está todo el rato en la película diciéndole a Vincent, weón, tranquilo, cálmate, weón, no te volváis loco, weón, vámonos, weón. Él es el que está siempre planteando la razón, y por otro lado tenemos a Said, que es el que tenemos ahí en pantalla, que él representa la inocencia, y lo vemos siempre tratando de pujar entre estos dos. De hecho, esa escena, weón, es clave porque te grafica el tiro cómo está armado el cuento. Said está al medio y los otros dos están a los extremos. Y la película gira en torno a eso, el desarrollo de esos personajes. Simbolismo hay mucho, solamente les retrato como los más importantes para que cuando la gente vea esta película entienda un poco también de esto, de cómo se va desarrollando. Pero la película en sí es una joya. A mí me encanta el tema de cómo va desarrollando los personajes y a la vez no los desarrolla y te genera esa angustia de como, weón, porfa, salgan de ahí, weón, de alguna forma salgan de ahí, y no salen porque, weón, es imposible, o sea, no pueden. La sociedad está construida de esa forma, lamentablemente. Y bueno, ¿para qué hablarles del final, weón? O sea, el final, weón, ya es como, ya, párate y anda. Y ojo, para que la gente que vea la película el día de mañana, por favor, fíjense en cómo parte la película y en cómo termina la película. Termina con el mismo gesto, el mismo cuadro de escena, y eso te quiere decir una sola cosa, de que el ciclo comienza de nuevo. Y en eso hemos estado como sociedad todo el puto tiempo. Weón Castle se la mandó con esta película, ganó muchos premios. Vincent Castle, como actor protagonista de esta película, que lo tenemos ahí en pantalla, le valió poder hacer otras películas a posteriori. O sea, estamos hablando de Vincent Castle, lo vemos, por ejemplo, en The Black Swan con Natalie Portman. Es el señor Leroy, el instructor, el buen pesado. Es Vincent Castle, pero claro, ahí ya está un poquito más viejito. También lo vemos en Irreversible de Gaspar Noé. Y puta, de ahí para adelante Vincent Castle hizo un montón de películas maravillosas. Este buen como actor es la raja. Kasowitz hizo un par de películas más, muy buenas por lo demás, pero definitivamente la N es como su película ícono. Del resto de los actores no tengo... Claro, del resto de los actores no tengo muchos datos, la verdad, pero como elementos dentro de esta trama, ellos están pero muy bien puestos. Y como acotar como dato final, antes de dar el pase, hay una escena ícono dentro de esta película que están los chicos en un tejado de noche y muestran la Torre Eiffel al final, o sea, al fondo, al horizonte. Y Said dice, ¿qué te ha puesto que si yo hago así, la torre se va a apagar? Y el weón hace así y no se apaga, güey. Y le dicen, weón, esa weá pasa en las películas, no, güey, vámonos. Y se van y la Torre Eiffel se empieza a apagar. Ese es un simbolismo súper heavy porque de cierta forma te está mostrando de que París, el París romántico está allá y no te pesca, no está ni ahí contigo, weón. Ándate, weón, ¿cachai? Y se apaga de cierta forma porque ahí Kasowitz te muestra de que en realidad esta película no es una película idílica, esta es una película true, una película real. De cierta forma rompió ese esquema y de ahí para adelante obviamente el cine francés tiró mucho para arriba porque de cierta forma abrió las puertas para poder mostrar este París que no se mostraba antes. Y es la raja en ese sentido porque de cierta forma rompe estereotipos. O sea, uno realmente ve películas de otros países, otras ciudades o de otros valores, etcétera, y te invita a cuestionarte, cuando será tan así la wea, será tan romántico como me lo muestran, etcétera. Es bacán, es muy bacán y se la recomiendo, chicos, por favor veanla, weón. Es muy la raja, hora y media, weón, y que hay llenito. Oye, Haller, ¿toda la película está en el mismo tono blanco y negro, así que se ve rico? Exacto. Está todo el rato en ese tono blanco y negro, nunca hay un color, y a medida que va avanzando la película te muestran entre medio, intertanto, la pantalla en negro y la hora. Y tú decís, ya como que te genera esa intriga como, chucha, algo va a pasar, ¿cachai? Claro, pero también por otro lado te muestra de que a pesar de que avanza la hora, los personajes no salen de su limbo, están ahí, están dando vueltas, están obviamente metiéndose en forros como todos, ¿cachai? Pero pasa la hora y ellos no, como personas, ¿cachai? No avanzan. La historia sí, pero ellos como personas no están avanzando. Esa cosa es súper heavy, como la dualidad con la que juega Kasowitz ahí. Buenísimo, gustó. Buenísimo. Se ve muy interesante. Sí, recomendada, chiquillos. Por favor, véanla. No sé si vieron alguno de ustedes. No, yo no la he visto. Yo no la he visto. No la he visto. Bueno, pero es la de hecho de las películas que hay que ver antes de morir. Sí. Exacto. Y esta también la que va a tirar al talo. Esta weá es fundamental. Terrible, dele nomás. De Dios Carpenter. Oye, como dice Don Haller, esta es una película
si tú habláis de películas de culto, no puede faltar The Thing, de John Carpenter, del año 1982. Antes de empezar a hablar de la película, me gustaría hablar de Carpenter. Carpenter es un director que empezó el 74 con su primera película, Dark Star. De ahí tiene muchas películas que ya son de culto, o sea, es como el papá de las películas de culto. Tenéis Halloween de 1978, tenéis The Fog, Escape from New York del 81, The Thing del 82, Christine, Starman. Podría estar con todas las películas que tiene, ya terminando con la última, que fue Escape from Los Ángeles, Vampiro de Carpenter. El Pueblo de los Malditos también. El Pueblo de los Malditos, una película que hablamos la otra vez. Son películas muy memorables de este director. Y lamentablemente increíble. Ya no vimos más trabajo del señor Carpenter, pero ya abocándonos directamente en lo que es esta película, vamos a hablar primero con la producción. Antes ya tirarnos como la historia en sí, porque esta ya es una película de terror reconocida y el que no la ha visto tiene que verla antes de morir, porque está entre las películas que tienes que ver antes de morir, las 100 películas que tienen que ver antes de morir. La producción de esta película comenzó en mediados de la época de los 70 y nos salió en el 82, empezó a producirse mucho antes como una fiel adaptación de la novela. Recordemos que la novela La cosa que viene de otro mundo tuvo una filmación o una adaptación anterior a esta en los años 50, ¿cierto? Del año 51. The Thing, como sí, pasó por varios directores y escritores. Todos tenían una idea distinta cómo poder adaptar de forma fiel a lo que era la novela, a demostrarte lo que es una película. Y si tú te das cuenta cuando ves la película, es una obra maestra porque es súper difícil traspasarte lo que te quiere mostrar la película, ¿cachai? A lo que es visualmente. De contarte una historia que viene, no es la típica historia que viene extraterrestre de afuera, bueno, y ya a destruirnos, no, pues, ¿cachai? De hecho, la intriga que tiene al principio de la película ya la vamos a ver más adelante. El rodaje de esta película duró 12 semanas, ¿cierto? Empezó en agosto de 1981 y tuvo lugar en varios sets. En Juneau, Alaska, Stewart, Columbia Británica. Tuvo un presupuesto de $15 millones, a lo cual, lo mismo que dijo Luchito delante, algo que es muy extraño, que esta película recaudó 19, o sea, fue un fracaso. ¿Cachai? Sí. Recaudó $4 millones más de lo que se presupuestó. Es como que recuperaron la plata y eso. Claro. Recuperaron la plata, no, pero y en crítica fue totalmente destruida en ese momento, ¿cachai? Totalmente, más que nada por el impacto visual, no sé, la gente no estaba acostumbrado. Esto fue como una revolución dentro del cine en los efectos especiales, lo que pasó en ese momento. Tenemos que pensar que todas estas criaturas fueron compuestas por el gran Rob Bottin. O sea, Rob Bottin es el padre de los efectos especiales de los años 80. Rob Bottin participó en Robocop, weón. Íconos de películas, el maestro de los hombres lobo, weón. Tenemos que pensar que Rob Bottin en esta película es un máster en su tema. Él estuvo trabajando un año completo, día y noche, para poder crear estas criaturas. Y lo que pasó es que la crítica lo encontró muy repulsivo, ¿cachai? Yo, la verdad, cuando vi esta película la primera vez tenía unos 10, 12 años, bueno, y hasta el día de hoy me da como... verlo, ¿cachai? Claro, me da así como, me encanta la película, ¿cachai? Pero todavía me mira eso porque me quedo de chico. Ojalá. A todo esto, hablando de los efectos especiales, poniéndonos en el caso de él, tuvo que haber sido todo un desafío esto porque... después cuando conté el tema de qué trata esta película, te das cuenta que no es un monstruo en particular el que hubo que diseñar. Es una metamorfosis de distintos elementos en la película, porque el agente villano dentro de esta película es una cuestión ya molecular. De hecho, eso yo siento de que The Thing aportó mucho al cine, de no centralizar a un solo arquetipo el factor villano, sino que el elemento extraterrestre invasor pasa a ser una weá más científica, y eso es muy bacán. Claro, fue un desafío total. Pues imagínate, estuvo trabajando un año completo este tipo, pero también lo perfeccionista que es Rob Bottin. Pues ya los que hemos visto películas donde él aparece son efectos, estamos hablando de hace 30 años atrás, como 40 años atrás, y son hasta el día de hoy pegan por los efectos Robocop. Todavía los caché cuando le vuelan la mano a Morty, si este tipo se maneja en su tema. The Thing, la cosa como llegó en España, la cosa de otro mundo en México, ya, piola. El enigma de otro mundo llegó a Argentina y se cayeron los chevos. Es
Es una película de terror y ciencia ficción estadounidense-canadiense. Fue a media ahí, dirigida por John Carpenter, lo dijimos ya. Y fue escrita por Bill Lancaster, basado en la novela del año 38 de John Campbell. Ya abocándonos más de lo que se trata esta película, la película parte mostrándote a los miembros de la Estación 31. Es un centro de investigación estadounidense, ¿cierto?, en medio de la Antártica, cuando son alertados por sonidos de disparos y explosiones, ¿cierto?, que venían desde el exterior de la base. Venía la media cagada detrás. Venía la media patada. Estos compadres salen a ver qué es lo que pasa y al examinar se dan cuenta que qué es lo que está pasando. Descubren un perro raza Malamute Alaskan, no confundir con los perros siberianos. Son parecidos, son primos, pero no son lo tienen mismo. el pelo más largo los Malamut. Exactamente, puta que me encanta. Bueno, este perrito es perseguido por un helicóptero, ¿cierto?, de una estación vecina que pertenecía a Noruega, cercana. Y desde el helicóptero uno de estos tipos les venía disparando con un rifle de alta precisión. A lo cual los americanos, dentro de la confusión, piensan que se han vuelto locos y ante la amenaza inminente de tener el helicóptero enfrente, terminan matándolo, ¿cachai? Aparte que tienen la confusión de que hablan en otro idioma y con el susto terminan lamentablemente matando a estas personas y tomando al perrito como un huésped ahí, cuidándolo ahí, dándole comida, lo dejan con los perros que ellos también tienen. Estaban aguachando. Claro, lo estaban engordando. Lo estaban engordando. Sí, se lo llevan a la estación ahí para cuidarlo. Voy a intentarlo hacer bien cortita porque todavía nos falta Fabián. Y yo creo que mucha gente ya la ha visto la película, así que no necesitamos un resumen superior. ¿Cierto? Los estadounidenses intentan comunicarse en el incidente por radio y dentro de esto van a investigar la base de estos tipos y se dan cuenta que están todos muertos los noruegos, sin explicación lógica, ¿cachai? Cuerpos reventados y todo. Además hay un cadáver calcinado, una criatura humanoide con dos caras y una weá muy extraña que no se sabe qué es lo que pasa. Y los gringos se llevan el cuerpo, se lo llevan al campamento para realizar una autopsia. Mientras tanto el perrito que iba persiguiendo a los noruegos sufre una metamorfosis que es espectacular para la época, los efectos especiales. Notable. Te pasaste ahí, la weá es muy notable. No, bueno, empiezan a salir unos tentáculos, así parece hentai la weá. Entonces, sí, para todos lados, weón. Y empieza este perro empieza a atacar, esta criatura, que en realidad ya no es el perro, empieza a atacar a los demás perritos, pues, queda la cagada. Hasta los ladrillos de los perritos, estos gringos acuden al lugar, ¿cierto? Y matan a la criatura con un lanzallamas, porque imagínate encontrarte eso vos. ¿Qué hay que hacer? Un lanzallamas ahí. Al toque, ¿no? Pues. Después le hacen una autopsia al cadáver y descubren que la criatura era un extraterrestre, ¿cierto? Con la capacidad de infectar e imitar otras formas de vida. O sea, puede ser metamorfosis con lo que él tiene contacto. Es como un temil. Claro, toma de huésped el organismo. Exactamente. Asimismo, todo recuerdo, aspectos y habilidades de la víctima, que esto es lo que hace muy peligroso y lo que me aterraba a mí cuando niño, pues, ¿cachai? Que esta criatura no solamente toma tu forma, sino que toma tus pensamientos, tus recuerdos y puede hacerse pasar por ti perfectamente, pues, ¿cachai? Y aquí es cuando empiezan los conflictos dentro de este grupo, porque empiezan a desconfiar todo de todo, pues, güey. Y ahí viene una escena. Sí, pues, están todos perseguidos. Sí, pues todos perseguidos. Hasta South Park, güey, hace esa escena dentro de su programa, que es cuando hacen la prueba de sangre, pues, ¿cachai? El que estaba infectado por esta criatura, al tener contacto con calor, que era la debilidad, reaccionaba, pues, ¿cachai? En una situación tan todo amarrado ya de confía en nadie, pues, güey. Y están haciendo la prueba del fueguito ahí. Un clásico esta película. Sí. Me encanta, güey. Yo es que poco la veo, me parece que está en Netflix todavía, güey. Bueno, haciéndolo súper cortito, me quedan 2 minutos antes de darle el paso a Fabián. La cosa es que empieza a quedar la patada, empiezan a morir todos los personajes, güey, y al final, cuando logran como destruir, entre comillas, la criatura, queda el personaje de Kurt Russell. A todo esto, Kurt Russell, actorazo, güey, para mí, es un ícono de los 80 Kurt Russell. Total. Hubiera acción, pues, güey. Y aparte que es como el divo de Carpenter. Sí, este tipo sobrevive, ¿cierto? Y se sientan en una cerca de las llamas para mantener el calor, mientras se está quedando la patada en la estación. Regresa Child, otros los sobrevivientes, quedan solamente 2, diciendo que se había perdido en la tormenta mientras perseguía a Blair, otros los personajes. Estos compadres ya agotados, muriendo de frío, se dan cuenta que es inútil ya seguir desconfiando porque van a morir de todas formas por hipotermia y se ponen a tomar su copete y su botella de whisky. Al final se sacrifican. Fue el final,
Se quedan mirando. Oye, ahí está la imagen. Como dato adicional a lo que estoy contando, Talo, esta película fue musicalizada ni nada más ni nada menos por Morricone, po, weón. Ennio Morricone musicalizó esta weá. Esta película son los 80 en todos, pues, weón. Tenía Carpenter, sí. Weón, tenía Russell, weón. Tenía todo lo que representan los 80. Esta película tuvo una precuela. ¿Qué me decías? Buenísimo. Todo. Oye, para los que no saben, como dato, esta película tuvo una precuela el año 2011 con el mismo nombre, también se llama The Thing, ¿cierto? Y es súper entretenida. La película, puta, no es espectacular, pero te narra los acontecimientos. Es una precuela a la película original de Carpenter, ¿cachai? Te narra los acontecimientos de lo que le pasó a la estación a los noruegos, donde escapa el perro, ¿cachai? Y lo más entretenido es que cuando termina la película, termina con la misma escena cuando empieza la otra, weón. Los noruegos persiguiendo al perro, weón. Se la recomiendo, perro. Espectacular, weón. Es notable. Es notable, weón. Puta, no es espectacular la película en todo caso, pero sí es notable. Bueno, esta película fue nominada a los premios Saturn y a los premios Razer. Lamentablemente, por culpa de la crítica, no pudo ganar, se quedó solamente con la nominación, pero a través del tiempo, el cariño y lo que aportó, recordemos que para que una película sea considerada de culto, es que su relevancia en el contexto de la historia del cine haya marcado a través de la historia, ¿cachai? Totalmente. Y esta película con el tiempo se ha ganado la fama y el cariño de los fans, sobre todo por los efectos especiales y porque también su versión en VHS y DVD tuvo mucho más alcance que lo que fue el cine. Así que para el que no ha visto esta película, recomendada, y le doy el pase a don Fabián para que alcancemos ahí con otro. Sí, oye, póngale. Antes del paso a Fabián, ¿hay algún comentario en Facebook, en Instagram que no hemos saludado? Si hay gente que está ahí atenta al programa, Cerita. Oye, estaba la Vale saludando hace un rato atrás. A ver, vamos a volver a revisar. Estaba la Valesca Riveros. Dice, siempre la Vale nos saluda. Oli, saludos a la comunidad friki de Click Radio. Saludos, Vale. Estoy viendo el Facebook. Después la Tuti de Juntos Más nos dice, hola chicos, excelente programa. Y me voy al Instagram, está pcesar.galás, la Bluto Lueno y la Jimmy Montero viéndonos en el Instagram. Saludos a todas ellas que están, y todos ellos también. Está el Pablo ahí. Saludos a todos. Excelente. A todo eso. Oye, el amigo de Goku Style nos mandó un regalito. Así que ahí vamos a estar sorteando la película El Escuadrón Suicida, la última. Así que ahí va a estar para la gente que esté ahí comentando próximamente con nosotros. Tira las bases, Luchito, por la página. Una película, exacto. Así que Fabián, ahora tu turno, póngale bueno nomás con la película. Ya, oye, otra película que data de los 90s, precisamente para ser más concretos, del año 1996. Ya, oye, en los 90 nos brindaron muchas cosas buenas, ¿ah? Trainspotting, que es una película británica, como dije, de los 90s, 1996, dirigida por Danny Boyle y basada en la novela homónima escrita por Irving Welsh. Ya narra la punzante historia de un grupo de jóvenes heroinómanos, adictos a la heroína, a una de las drogas más letales y más potentes que existen, ya, de los suburbios de clase baja de Edimburgo, que no tienen aspiración alguna por la vida salvo drogarse o conseguir dinero sucio. El único que aparenta poder escapar de este destino autodestructivo es el protagonista, Mark Renton. Tiene una secuela llamada T2 o T2 Trainspotting, que se estrenó el año 2007 y obviamente no tuvo el arrastre o el auge que tuvo esta primera película de los 90s, en el 96, como dije. Ya, Trainspotting. Ya la película empieza... La película empieza con un monólogo, recordemos, de Mark Renton, encarnado el personaje por Ewan McGregor, ¿ya? Mientras él y su amigo Spud, o Spat, Ewan Bremner, corren por Leeds, perseguidos por unos guardias de seguridad. La película, todos recordarán, empieza como, se podría decir, de atrás para adelante, po. O sea, sí, ignoramos por qué arrancaban, ¿cierto? Y después, a medida que va avanzando la película, vamos enterándonos de estos sucesos lamentables y dantescos que van ocurriendo a la vez en la vida de estos jóvenes. Ya, para no extenderme demasiado, ya que queda poco tiempo, podríamos estar
hablando de una película que también, como decía Haller, tiene mucha crítica social. De hecho, es como el ingrediente más potente que tiene la película y lo más controversial, porque en su época dio mucho que hablar aquello. Ya, la película aborda temas tan controversiales como, por ejemplo, los vicios, las drogas, el alcohol, el maltrato, porque recordemos que incluso un bebé muere en la película, producto de la dejación, del abandono, ¿ya? Pero a su vez es tan absurdo y excesivamente irreal todo, como surreal también podría agregar, que en el fondo justamente te está queriendo decir lo que en la vida tú no deberías o no debes hacer por nada, jamás en la vida. Personalmente siento que la película en todo momento te quiere mostrar las cosas desde el punto de vista del o los protagonistas. Por ende todo se ve tan confuso y tan distorsionado en momentos. Ya, las relaciones humanas jamás resultan estables, las relaciones amorosas principalmente. Esto se debe a que los personajes son incapaces de mantenerse incluso a ellos mismos. Ya, mucho menos asumir un compromiso o algún tipo de relación. Nada de lo que pretenden comenzar o pretendan comenzar en algún momento durante la película lo pueden llegar a terminar. Todo fracasa o termina de mala forma. Producto justamente de las adicciones a las drogas y más. De hecho, Renton en un momento intenta dejar las drogas, consciente de que este no es el camino. Y sin éxito, finalmente todos recordaremos derivando en una de las escenas más grotescas, dantescas en el cine, la del baño público, en el antro ese de mala muerte, donde no quiero detallar, pero bueno, asumo que los que han visto la película saben a qué apunto. Ya, la película inicia con el discurso y análisis del protagonista sobre el típico modelo de vida correcta, o a lo que todo ser humano debería aspirar hacer en algún momento, o tener incluso en la vida, materialmente hablando, ¿ya? Pero, ¿por qué la sociedad te dice que debe ser así sin siquiera preguntarte incluso si quieres o accedes a ser un ciudadano común y corriente? ¿Ya? O común y correcto también podríamos decir. Uno más del montón. Ya, tener un hogar, un auto, un trabajo estable, lo que a nuestro protagonista la verdad está lejos de interesarle o importarle, buscando huir de esta realidad a la que todo ser humano debe enfrentar, refugiándose él en particular en la heroína, ya, u otros vicios que se muestran ligados al resto de los personajes del elenco. Sutilmente te están diciendo también de que el ser humano necesita alguna vía de escape en algún momento de su vida, solo que cada uno debe decidir por cuál optar, inclinarse. En la película se abordan las drogas, el desenfreno, pero en la vida vemos a personas refugiadas también en drogas legales, como el alcohol, el cigarrillo, etcétera, como también gustando de pasatiempos y cosas que podrían ser considerados, entre comillas, vicios sanos. Ya, o sea, en el fondo todos tenemos alguna vía de escape y todos somos, todos decidimos en definitiva por qué optamos en el fondo. Ya, la película causó controversia en su tiempo, ya que se decía que fomentaba el uso de drogas entre la juventud. Fue un auténtico bombazo tanto por su estética como por su contenido, pues rara vez se había tratado de un modo tan crudamente humano el tema de las drogas, bueno, y para ya ir rematando el tema, para mí lo más destacado lejos es el casting de la película. Pareciera que el grupo de actores se conocía de antes, incluso que eran amigos de toda la vida, porque el feeling que se genera en la película es increíble. Es como que ellos se conocían de antes. Parece que dormían juntos todos, weón. Fuera de la calidad actoral que ellos pudiesen tener, es el tema del feeling, de cómo ellos se relacionan y se va dando la película, ¿ya? Y otra cosa que yo creo que le da identidad y que sin lugar a dudas es el gran ingrediente de la película, es la banda sonora. Ya, bueno, los Trainspotting son dos soundtracks, las bandas sonoras, perdón, son dos soundtracks, discos publicados después de la adaptación de la película de Irving Welsh, novela del mismo nombre, recordemos. El primer álbum fue lanzado el 9 de julio de 1996, a la par con la película. La comparativamente enorme base de fans tanto de la película como de la banda sonora original provocó el lanzamiento de una segunda banda sonora el 21 de octubre de 1997. La presión de los fans de repente a lo que logra. ¿Ya? Y bueno, para ya ir rematando un poco, citar, acá tengo ya a las bandas y principalmente el nombre de los tracks. Ya tenemos, por ejemplo, artistas como Iggy Pop, ¿cierto? Brian Eno. Tenemos tracks, pero de antaño y además que son piezas magistrales.
musicalmente hablando. Ya, y más que nada, claro, Blur también. Y más que nada, como dije, tal vez la película no hubiera tenido ese enganche o no hubiera impactado de la manera que lo hizo si no hubiese sido por la música que le da, digamos, ese aire, ¿cierto? De sombrío, de anestesia, qué sé yo. Así que sin lugar a dudas yo destaco la banda sonora más que nada dentro de todo lo destacable que podríamos extraer de este film. Siento que el fuerte, sin lugar a dudas, es la banda sonora. Así que eso más que nada, esa fue mi recomendación. Oye, las personas que quieran ver esta película hoy, está disponible en Prime Video, ¿ah? Prime Video. Mira, buena. Excelente. Oye, Fabián, dos preguntitas. ¿Cómo le fue con la taquilla a la película esta, la primera? Y la otra preguntita que quería hacer es, según tu opinión, ¿por qué la segunda no funcionó? ¿Será el tiempo? ¿Qué tanto tiempo que pasó con la secuela? Sí, mira, yo creo que es mucho de ambos. Fíjate que también siento que esperaron demasiado, ¿cierto? Para hacer la secuela. Y bueno, también viene el tema de que que no tenemos cómo comprobarlo, en verdad, que podría ser un mito urbano, qué sé yo. Pero siempre se dice que las secuelas no resultan muy bien, po. Pero obviamente nosotros sabemos que no siempre es así. Depende de la combinación. Exacto, o sea, es la tendencia o es lo que generalmente ocurre, pero no siempre es así. Ya, y yo creo que es la época que ya no acompañaba a lo que era lo que quería decir Trainspotting, el mensaje. Claro, quizá la película, la segunda, como que en cierta forma, si estamos hablando de una película del año 90 que pegó mucho, y pasó mucho tiempo hasta poder lanzar esta secuela, pensando así como a la rápida, el recurso más rápido, o sea, más efectivo que puedes ocupar es atacar a la nostalgia, porque en realidad esa película no la está haciendo para un público nuevo, la está haciendo para el que vio la primera, ¿cachai? Claro. Y quizás, no sé, yo no he visto la segunda, pero quizás esa no lo ocuparon bien ese recurso, quizás, no sé. Claro. Sí, pues. Estamos en otra época, no, pues. Así de simple. Claro. Y como dije, puede haber mucho de lo que mencioné, pero principalmente yo pienso que va por ahí el tema. Y se enfrió, como se dice por ahí, pues se enfrió el plato. El plato. Oye, yo creo que el mensaje ahí más importante de la película es como no refugiarse cuando uno tiene drama en esas cosas por la droga, güey. Tienen que ver Vegeta Punk, güey. Ese es como el mejor escape para la gente. Claro. Así que eso, pues, chiquillos. Estuvo buenísimo hoy día. Buenísimo, Fabián. Buenas películas. Oye, y mencionar, Talo, asumo que sabe o recuerda de que The Thing también tuvo un videojuego. Sí, bueno, era re malo, si la verdad nunca pasó también. No lo quise ni mostrar, sí. Pero bueno. Para el caquímetro. Había un juego. La otra semana la gente para que sepa que traemos caquímetro. ¿La próxima semana viene caquímetro? Sí, esa es la tónica. Sí, las peores copias burdas de grandes películas. Así que ahí claro, así que la gente, si tiene algo malo que recomendarnos, aquí estamos. Aquí estamos. Sí. Ya pues, Sebastián, esperamos haber suplido su ¿cómo se dice? Sus expectativas el día de hoy. Sí, estaba sabroso. Sí, estaba rico. Recordarle a la gente que los pueden volver a escuchar en versión podcast en un par de horas más cuando se suba, y aquí he publicado en Spotify y en todos rayos podcast que hayan. Y si quieren verlo, pueden verlo en el VOD de la aplicación o también en nuestras páginas de redes sociales o en nuestra página web. Cabros, nos veremos la próxima semana. Ahí recordarle a la gente toda la programación de clickradio.cl, ahí que vean todos los programas que están volviendo en su segunda temporada, así que atentos ahí a todos los programas que se vienen. Oh, sí, así que atenti. Nos vemos la próxima semana, cabros. Adiós. Chao, cabros. Que estén bien. Buena semana. Chao, chiquillos.
Cuídense. Clickradio.cl